El color, o como nosotros percibimos el color a través de los humanos, vamos a definirlo como el conjunto o la longitud de onda que a través del viaje del espacio incide en la retina del ojo humano. Y nuestra retina tiene conos y bastones. Estos van a percibir tanto las diferentes tonalidades de colores como las diferentes tonalidades de grises, oscuros, negros y blancos. Al unirse van a viajar a través del nervio óptico, van a llegar a la corteza óptica, y a su vez van a hacer entonces diferentes recorridos a través de diferentes estructuras morfológicas del cerebro para entonces formar eh, diferenciar los colores unos de otros y a su vez formar entonces incluso la forma y con todo esto. Esto tiene que ser a través del espectro visible para los humanos, en la longitud de onda del espectro visible. Y los colores de estas longitudes, o sea, las longitudes de onda van a ser diferentes y ellas van entonces a ser percibidas por el ojo humano de un color diferente. Todo esto estos estudios vienen dados desde hace muchísimos años, en el cual hubo una descomposición de la luz. Por ejemplo, Newton estudió que mediante un prisma o la lluvia, de hecho, él lo descubrió a través de la propia gota de agua y cómo funciona el arco iris, que a través de todas esas gotas de agua en las cuales incidía la luz blanca que venía del sol, ella lo atravesaba y entonces se dividía en diferentes longitudes de ondas y formaba entonces el espectro de colores que conocemos actualmente. Entonces eso luego se reprodujo mediante un prisma y se observó entonces las diferentes espectros de longitudes de ondas que daban distintos colores que nosotros percibimos como distintos colores. Entonces tenemos que, desde el punto de vista físico, el color de los objetos no viene dado por el color propio de ese objeto, sino por la reflexión que viene de la luz blanca que incide en el objeto y va a dar en esa superficie diferentes colores, porque los objetos van a absorber eh, todas las otras longitudes de onda y la que no absorba, esa la va a reflejar. Entonces, esa es la que no absorbe eh, lo que el ojo va a percibir y entonces es lo que luego percibiremos nosotros como colores. Entonces, la luz natural tiene todas las longitudes de ondas. Entonces, luego ella pasa por un proceso que, como mencioné, es el que nos da el color. Hay que tomar en cuenta entonces que eh, no se puede decir que desde el punto de vista físico que algo es de un color, sino saber que es que tiene todos los otros colores, o sea que es capaz de absorber todos los otros colores y ese color que no absorbe, entonces es el color que nosotros le damos el nombre. Tenemos entonces como los colores más macros que conocemos con las diferentes longitudes de ondas, el violeta, el azul, el cian, el verde, el amarillo, el rojo y el naranja, todos estos colores macros, pero es importante destacar que entre cada uno de estos colores, entre diferentes longitudes, hay muchísimas otras longitudes, y eso nos va a dar entonces distintos colores en sus diferentes características del color. Esto lo menciono porque hay muchísimos colores más que solamente el azul, el verde, el amarillo, el naranja y el rojo, y eh, que ya cuando empecemos a jugar con los colores para poder combinarlos entre sí, para poder hacer composiciones, para poder hacer colecciones que tengan unas paletas de colores con diferentes tonalidades, incluso del mismo color, entonces conocemos que no tenemos solamente la necesidad o la obligatoriedad de usar los colores en su máximo nivel de saturación. Entonces, al tener las propiedades, para estudiar las propiedades del color, estas se dan porque nosotros, al recibir esa incidencia de luz en esa longitud de onda y al recorrer todo ese recorrido neuroanatómico, vamos a dividirlo principalmente en tres propiedades, que nosotros lo llamaríamos como las propiedades del color, pero realmente son sobre todo las formas o las diferentes, nuestra propia capacidad en la que nosotros vemos el color, lo percibimos y luego lo unimos en un todo. Tenemos el tono,
la saturación y el brillo. Teniendo, por ejemplo, como el tono, normalmente nos referimos como el color, nosotros le decimos así, lo que realmente sería el tono, porque técnicamente podemos decir que ese tono es esa longitud de onda que domina y es la que vamos a ver. Entonces, nosotros lo referimos, normalmente decimos el tono, que es como el estado puro, que serían entonces esas tonalidades que podemos ver, por ejemplo, en el arco iris, que precisamente son las que había mencionado anteriormente. El tono sería el violeta, el azul, el verde, el rojo, el naranja. La saturación la vamos a tener entonces como esa intensidad o ese grado de pureza de cada color, que puede ser desde el mínimo, que podemos verlo incluso en tonalidades grises, hasta el máximo en el cual el color se ve muy fuerte. Nosotros, de hecho, decimos normalmente que el color está muy vivo o muy intenso, y es que está saturado. La luminosidad la vamos a tener como el brillo que podemos observar en el color, viendo desde del mismo tono, agarramos el mismo tono y esté saturado al 100%, pero va a tener un brillo al 100%, por ejemplo, va a tornarse mucho hacia el color blanco, a lo que nosotros conocemos como blanco. Y si no tuviese brillo o no tuviese luminosidad, ese color entonces se volvería muy oscuro, muy opaco y yendo entonces al color negro. Entonces, ¿qué tenemos que, por ejemplo, esto es importante porque a veces en la misma tonalidad, nosotros tenemos incluso la misma tonalidad con un poco menor de saturación, la misma saturación, pero yendo mucho hacia lo que es la luminosidad, vamos a tener todos esos colores muy claros que uno a veces dice, ¿no?, que es blanco, pero no es blanco. A veces nuestro ojo hace como que ese juego y realmente es como que puede ser un blanco un poco amarillento, un blanco tendiendo un poco al azul. Entonces sería una tonalidad del propio azul o una tonalidad del propio blanco, pero con una luminosidad máxima. Porque de hecho es difícil, o ya cuando, por ejemplo, se toma una fotografía X en una imagen, que se observe un color blanco puro. Y bueno, muchas veces se utilizan esas tonalidades muy blancas, pero realmente tienen, o sea, esa, la tonalidad se encuentra con un valor de brillo muy alto, entonces tiende a verse muy blanco, con destellos de otros colores. Bueno, hablemos ahora sobre los colores primarios. En la coloración tradicional que nosotros conocemos, que nos vienen diciendo desde preescolar o desde artes plásticas, siempre se ha hablado mucho del color tradicional, o sea, los colores primarios serían el amarillo, el azul y el rojo. Si estos se unen, darían como un color realmente marrón oscuro, y tiene sus limitaciones. De hecho, actualmente esto se utiliza, este sistema se llama RGB por las siglas de los colores. Red, Yellow, Blue. Entonces, y tenemos como colores secundarios en este sistema de coloración tradicional el verde, el naranja y el púrpura, que como ya hemos escuchado, la unión de dos colores dan entonces al color secundario. Se utiliza sobre todo en el arte de la pintura propiamente, pues aún con estos tres colores se pueden lograr, bueno, muchísimas combinaciones de colores. Sin embargo, esto se ha demostrado que es un poco inexacto. Entonces, bueno, todo este estudio nació del conjunto de estudios de naturaleza artística, empírica. Mucho tenía que ver entonces con lo que era la pintura, sobre todo la mezcla de pigmentos, ya sean desde el estudio del óleo, del estudio incluso cuando se utilizaban pigmentos naturales, derivados del café, derivados de las flores, del color, de los colores naturales, incluso del onoto, bueno, de los que pueden extraer de la naturaleza, incluso los antiguos griegos con influencia de los estudiosos Platón, Aristóteles, Demócrito. Ellos utilizaban colores básicos, llegaron entonces a decir que habían realmente cuatro colores
porque lo relacionaron con los cuatro elementos. Por ejemplo, en aquel momento decían que era la tierra, entonces dijeron, bueno, es el color ocre, el azul del cielo, el agua, eh, pero verdosa, utilizaron el verde, el fuego, el rojo, y entonces utilizaban, llegaron a decir, por ejemplo, en aquel momento en el estudio del color, del cual se inició, decían que el color blanco y el negro representaban la luz del día y la oscuridad de la noche, teniendo entonces sistemas de cuatro colores en aquel momento formados por los que yo había dicho. En aquel momento era amarillo, verde, azul y rojo. Y bueno, a partir de ellos se fue incluso estudiando lo que era el círculo cromático, esto para el año 1400. Posteriormente, Da Vinci expandió el estudio del color y bueno, se hicieron con la colorización, la coloración tradicional, lo que es la coloración tricrómica, teniendo entonces como secundarios, como lo mencioné, el naranja, el verde, el púrpura y el violeta. Pero esto llegó a un punto en el cual hubo el estudio un poco más profundo de lo que era el color y se decidió entonces crear otros dos modelos eh, de colores primarios o colores básicos en los cuales se va a trabajar. Pero bueno, actualmente existen otros modelos como el CMYK y el CMYK, que son parte de lo que sería la teoría de la síntesis sustractiva, en el cual se daban cuenta que al mezclar estos colores, ellos absorbían la luz y formaban entonces tonos más oscuros con lo que quedaba de la reflexión. Es decir, ellos atravesaban ese color, ellos sustraían parte de la luz y lo que atravesaba a través de ellos formaba entonces tonalidades más oscuras. Entonces, ¿qué sucedió? Bueno, que actualmente en la fotografía, en la impresión, se dieron cuenta que esto era mucho más útil y era más exacto al momento de determinar los colores, de encontrarlo. Entonces, a diferencia de la coloración tradicional que aún se utiliza en las artes pictóricas tradicionales que normalmente conocemos como la pintura, nosotros cuando está trabajando más en la parte visual, como la fotografía, entonces se utilizan estos tipos de modelos, en el cual tenemos el CMY, que se utiliza el cian, el magenta y el amarillo como colores primarios, y tenemos entonces el CMYK, en el cual se agrega el color negro en la letra K. No se utilizó black para no confundirlo con el anterior. Y esto sobre todo permitía era precisamente imprimir, o sea, imprimir en color negro. No hacer como que una suma de todos los colores para poder eh, imprimir en color negro. Entonces, bueno, incluso hay otros muchos modelos en los cuales ya se estudia el color prácticamente como, bueno, como lo que es, como parte de la naturaleza y se hacen estudios incluso de la longitud de la onda, como se estudia el movimiento de la misma, ya como a nivel 3D, pero eso ya es prácticamente algo de la física que nosotros no aplicamos. O sea, actualmente en esta eh, no aplicamos, pues, nosotros. Quién sabe algún día tenga alguna otra función en el área educativa general. Tenemos entonces también la síntesis aditiva, que es como, que son, que este fundamento es que los colores se van a superponer. Entonces ellos se colocan uno sobre otro y van entonces a formar la luz blanca, es decir, tenemos teníamos entonces que el mismo haz de luz atraviesa el prisma o atraviesa el agua y ella se iba a descomponer y entonces iba a formar todos los colores. Bueno, de la misma manera ellos iban a unir, lo iban a hacer al revés, iban a unir los colores que se superpusieran entre sí, unos a otros adicionados, y entonces, ¿qué tenía que hacer? Bueno, era recomponer la luz. Y esto es lo que es como con la síntesis aditiva. Entonces, esto propiamente sí son como que los colores primarios o básicos que se utilizan, pero ya es para el cine, o sea, para la pantalla de la televisión, para el monitor de la computadora, el proyector de cine, porque lo hacen de esta forma. Y ellos tienen como colores primarios o colores básicos el rojo, el verde.
y el azul. Y bueno, como color secundario, entonces utilizan, o sea, se forman el cian, el magenta y el amarillo. Esto sobre todo, creo las personas que utilizan Photoshop, utilizan Illustrator, pero sobre todo Photoshop o Lightroom, que son estos programas de edición, eh, ya sea utilizan cualquiera de estos dos, son colores básicos que permite a través de la modificación de eso cambia el color totalmente de la imagen. Entonces, bueno, esto es como parte de lo que es el conocimiento empírico, que el cual no era tan exacto, que era tradicional, y bueno, los actuales que se utilizan más que todo. También eh, son importantes porque a partir de ellos se sacan entonces lo que son los colores Pantone, que tienen su nombre exacto para permitir la reproducción y porque también actualmente, o sea, se sabe que en la parte de textil a veces no es lo mismo imprimir un color en una tela completamente blanca que en una tela de otro color, entonces ellos tienen que estudiarlo, o sea, ya quienes se dedican a esto de forma industrial, tienen que ver el color de la tela, su tonalidad, su saturación y su brillo. Y entonces eso va a variar. Por eso es muy importante a nivel ya, es algo ya industrial de cuando se va entonces a trabajar con el color de esa forma. Y bueno, ya también un tip para acotar es que el círculo cromático actual que se utilizan los artistas se basa en el modelo CMY, en el cual propiamente no tenemos como primarios los colores que teníamos antes, por lo que expliqué anteriormente. Tendríamos ya lo que es el cian, el magenta y el amarillo, como estos colores primarios. Es de acotar porque entonces ya en lo que es la parte de las ventas propiamente de los colores, tienen especificados, son los catálogos, o sea, por ejemplo, como azul primario, rojo primario, amarillo primario, pero ahora es como que un cambio que se hizo en la parte, en la parte del círculo cromático, aunque aún permanezca la tradición y esté anclada al modelo RGB. Entonces, bueno, tenemos ya el círculo cromático. Tenemos el estudio propiamente de, de el orden, vamos a decirlo de esa manera, de, de todo el espectro visible que podemos ver nosotros, porque bueno, muchos animales tienen otros espectros visibles, incluso hay algunos que ven más colores que nosotros. Entonces tenemos, así como hay otros que ven menos, por supuesto. Entonces tenemos estos dos espectros visibles, eh, dos extremos que se unen. Tenemos el rojo, el violeta, todos los que mencioné que tienen diferentes longitudes de onda. Entonces, a partir de él, nosotros vamos a crear diferentes composiciones, vamos a crear diferentes pesos, o sea, diferentes pesos en la composición. Pero al mismo tiempo el color va a tener un impacto en el que lo ve, que puede ser hasta emocional, él va a estar influenciado por el entorno en el cual se encuentra, el, va a estar influenciado por la moda, y también por el estilo, que son diferentes, moda y estilo, va a estar influenciado por la época, va a estar e incluso por la religión. eh, Podemos ya, sabemos que está hasta tipificado colores incluso para partidos políticos. Entonces, la utilización del color es muy vasta, tiene muchísimas formas de utilizarse y también hay que saber que hay formas correctas y hay formas, podríamos decir incluso novedosas, pero tal vez que podrían chillar al ojo. Entonces es importante conocer cuáles son entonces las diferentes modelos o herramientas que podemos crear o patrones para entonces a partir de allí crear nuestras propias paletas de colores.
Tenemos entonces que el blanco y el negro no se suelen considerar como colores, entonces esto no va a aparecer en el ciclo cromático. Entonces el blanco lo tendríamos como la presencia de la suma de todos los colores y el negro como la ausencia total de todo este color. Entonces, bueno, también nosotros lo llamamos colores neutros. Bueno, y en el punto, y en la moda incluso a veces decimos que el color neutro también sería el color beige, también, ¿no? Lo decimos de esa forma. Tenemos entonces que el negro y el blanco, cuando se combinan, dan gris. Y entonces ellos van a tener su escala que no sería como tal el círculo, o sea, círculo cromático, sino ellos van a tener aparte su círculo de escala de grises, o nosotros así lo llamamos, o sea, círculo de grises o escala de grises. Tenemos entonces el color desde el punto de vista psicológico o del que puede producir en el observador diferentes emociones o que pueden incluso ser contradictorias en el mismo color, pero a través de la utilización de todos los otros recursos para las composiciones pueden ser una u otra cosa. Por ejemplo, el color rojo puede denotar unas emociones intensas en la cual puede haber pasión, puede haber, a veces se relaciona con el amor, pero al mismo tiempo lo podemos relacionar con la fortaleza y el poder. Y a su vez también lo podemos relacionar con el calor o el peligro. Entonces, esto va a depender de la forma en la que se utilice, desde el punto de vista de moda, desde el stylish que se hace en la ropa o cuando se lleva ya a una fotografía, incluso del ambiente o sea, que se toma la fotografía, los colores que se utilizan para la fotografía y propiamente en la ropa y también el maquillaje, en fin. Pero el mismo color va a significar diferente o va a tener un impacto diferente dependiendo de cómo se juegue o se utilice él en sus diferentes propiedades, ya sea en diferente saturación, en diferente grado de, o sea, teniendo el mismo tono, diferentes grados de saturación y de brillo. Tenemos entonces el color amarillo, que puede significar, por ejemplo, alegría, esperanza, emociones muy fuertes, pero también pueden significar precaución, eh, celos, decadencia. El color amarillo, bueno, personalmente es uno de mis colores favoritos, después del azul. Es algo personal, pero me impresiona mucho la utilización de este color, por ejemplo, incluso en el cine, a veces cuando los personajes se encuentran que tienen que tomar una decisión muy fuerte y realmente no saben como que qué hacer o tiene esto del rango de emociones como que también de alerta o algo muy fuerte también lo utilizan. Entonces, el color amarillo hay que utilizarlo con sabiduría porque si se excede mucho de él, a veces puede llegar a cansar la vista. Dependiendo del grado de luminosidad o de saturación que se utilice, entonces puede jugar con otros colores para formar una composición. Tenemos, por ejemplo, el color verde, que puede significar la naturaleza, el reposo, la tranquilidad. Desde el punto de vista natural, puede también significar éxito, salud, seguridad, pero también puede significar envidia, apatía, puede significar mm, em, sí, ¿cómo se? Cuando egocentrismo, va a depender de cómo se utilice. Tenemos entonces también el color púrpura, tenemos el violeta, que puede significar lealtad, riqueza, poder, sensibilidad, creatividad, eh, fuerza. Tiene mucho que ver también con la realeza, un color que incluso desde el punto de vista religioso se ha utilizado para denotar, entonces, figuras de poder o de la realeza. Tenemos también el color rosado, que podemos verlo como las emociones, puede ser tanto divertidas, dependiendo de su grado de saturación, como, y de brillo, como también puede ser
ya como que con falta de energía, hay como rosas pálidos. Algunos, la utilización del rosa pálido tiene que ser muy inteligente porque a veces puede producir un poco así, como que es muy tenue, como al igual que los colores beige, pero son colores excelentes para combinar. Tenemos entonces el color naranja como un color cálido, recordando que al igual que el amarillo y el rojo, estos colores desde el punto de vista de composición tienen, dependiendo si ellos están contrastando, van a pasar al primer plano. Recordemos eso. Y dependiendo de la saturación pueden ser agradables a la vista o pueden producir entonces prácticamente un dolor de cabeza. Hay que procurar que es similar a lo que hablábamos antes sobre la composición y es muy común tratar de que se subordinen entre ellos si se van a utilizar juntos, por ejemplo. Entonces tenemos que el naranja puede estimular emociones fuertes, está asociado con la calidez, con el otoño, em, también desde cierto grado se puede asociar incluso con la juventud, la jovialidad. Entonces, también es un color que lo utilizan muchísimo en las ventas a veces de comidas rápidas. Tenemos el color blanco como algo que representa pureza, pulcritud, castidad, pero también puede significar elegancia, inocencia, esterilidad. Es un color que, como lo habíamos mencionado anteriormente, como el negro o el beige, que nosotros decimos que es un color neutro y él puede entonces jugar con los otros colores. Esto pasa por lo mismo, la demanda que tiene si nosotros lo comparamos con los otros colores a nivel visual. Tenemos el color negro, que él va a representar la autoridad, el poder, puede ser utilizado para el drama, a veces también se puede eh, relacionar con la elegancia y puede parecer un color dominante y a veces como que un poco hasta apático y ya hay un punto en el que incluso podemos relacionarlo con la rebeldía o la maldad. X, todo eso es parte como de todos los aprendizajes sobre el color que hemos tenido en nuestra vida a través de todos los diferentes medios. Tenemos entonces también el color azul, que de hecho es el color favorito de la mayoría de las personas en el mundo. O sea, si mal no recuerdo, es algo así como el 70% que su color favorito es el azul. Este color denota sobre todo la tranquilidad, va a haber una autoridad, pero que refleja confianza y lealtad. Normalmente este color lo vemos mucho, incluso en los logos o las empresas que lo utilizan precisamente por lo que denota, toda esa tranquilidad y al mismo tiempo la confianza. Vemos el azul muchísimo, por ejemplo, en los bancos, casi todos, o sea, muchos utilizan el color azul. Eh, bueno, más los bancos, algunas clínicas utilizan mucho el color azul. Tenemos el color marrón, que él va a dar como una emoción o una sensación de estabilidad. Es un color que nos recuerda a la tierra, a la naturaleza también. A veces también podemos relacionarlo como que incluso como con la estabilidad. Y bueno, tenemos el color beige, al igual que los otros colores neutros que podemos utilizar, también, pero él tiene como que este componente de la tonalidad marrón, o sea, entra allí. Entonces son colores también tierra, relajantes, que pueden producir esta reducción del estrés. Y bueno, cada uno de los colores, por tener sus diferentes, ya tiene su tonalidad, pero sus diferentes grados de saturación y sus grados de brillo y combinándose entre sí, pueden entonces crear diferentes emociones, ya sea una o la otra. El rojo podría significar eh, fuerza, como podría significar eh, un amor apasionado, así como el amarillo podría ser alegría, así como podría ser prácticamente estrés. Entonces va a depender de cómo lo utilicemos.
Tenemos entonces la aplicación de reglas para generar la armonía, es decir, la armonía entre los colores en el círculo cromático. Por ejemplo, tenemos podemos utilizar los colores análogos entre sí, podemos utilizar colores, o hacer paletas de colores monocromáticas, podemos hacer triadas, podemos utilizar colores complementarios, colores con separación complementaria, cuadrados y bueno, entre esas reglas podemos hacer eh, muchísimas paletas de colores, diría yo, al infinito, literalmente al infinito. Entonces tenemos colores análogos que se encuentran cerca del círculo cromático con espaciaciones exactamente iguales, generando entonces tonalidades, eh, creando, por ejemplo, teniendo las mismas tonalidades en diferentes saturaciones, en diferentes brillos, pero teniendo, o sea, siendo equidistantes entre sí, creando, por ejemplo, verdes, azules oscuros, y teniendo entonces la misma distancia entre unos y otros, entonces siendo colores que se encuentran ocupando casi el mismo espacio, por decir, un cuarto de lo que sería el círculo cromático. Tenemos entonces la monocromía utilizando la misma tonalidad en diferentes niveles de saturación y de brillo, teniendo entonces, sabiendo que cuando decimos tono nos referimos a lo que coloquialmente llamamos como color en diferentes grados como le diríamos, de fuerza del color, de la saturación y de diferentes brillos. Tenemos entonces también la triada, que sería la utilización del color, en la cual los colores se encuentran equidistantes, separados, complementándose en diferentes partes del círculo cromático, con las separaciones iguales entre ellos, pero se pueden utilizar, las tonalidades se encuentran separadas, pero pueden ser diferentes su brillo y su saturación. Tenemos el complementario, que es completamente opuesto. Entonces, esto va a crear que son tonos que se encuentran exactamente del lado opuesto y pueden ellos tener diferentes niveles de saturación o brillo. ¿Qué pasa con la complementariedad? La complementariedad absoluta va a producir entonces que desde el punto de vista visual va a haber mucho impacto. No siempre es lo mejor, aunque por lo menos actualmente, en este momento, o sea, justo ahorita que hay una tendencia de utilizar la complementariedad, tiene que utilizarse siendo precavido, sabiendo que desde el punto de vista de composición va a chocar una con el otro, o sea, va a haber un choque tremendo que, por ejemplo, en la triada precisamente no hay porque eso va a generar una disminución de la tensión. O sea, eso se llama así, o sea, la tensión visual va a ser muy fuerte acá, mientras que, por ejemplo, en la triada, aunque hay complementariedad, teniendo un tercer color que se encuentra básicamente en el medio o sea, se encuentra aquí distantes unos de otros, produce una disminución de esa tensión. Es normal que cuando las personas están empezando sobre todo a hacer sus propias paletas de colores, tienden mucho a utilizar la complementariedad. Hacen, hacen mucho, se ve mucho que utilizan que sí, mucho amarillo, azul, utilizan en su máximo nivel de saturación que aunque, como ya mencioné, ahorita está en tendencia, no siempre es lo mejor porque puede ser muy duro a la hora de verlo. Tenemos entonces la separación complementaria, en el cual vamos a tener dos colores que están cerquitas en el círculo cromático o no tan cerca, pero son de tonalidades similares y pueden ser también de de saturaciones similares, pero con un color que está completamente opuesto. Pero entonces, ¿qué pasa? Que estos dos colores, que entre ellos producen cierta armonía,
y el contraste se va a dar con un solo color. Entonces, esto es un juego bien interesante, pero no tiene tanta tensión, no es tan fuerte como cuando se utilizan los colores complementarios. Tenemos entonces el cuadrado, que los colores están, bueno, aquí sí están completamente equidistantes en el sentido de que son cuatro tonalidades diferentes y forman precisamente un cuadrado dentro del círculo cromático. ¿Esto qué hace? Bueno, que realmente el ojo va a empezar a ir sobre todo primero a eh, los colores más cálidos, los colores con mayor también cantidad de brillo y los colores que contrasten más entre sí. ¿Es recomendado esto para prendas? Va a depender, sí, va a depender de lo que está buscando el diseñador. Es bueno, por ejemplo, recalcar que no existen paletas de colores perfectas o ideales. O sea, no existe una sola forma de trabajar con el color. A veces lo que a una persona le puede encantar, a otra a lo mejor no le encanta, pero todo eso tiene repercusiones porque bueno, ya eso sí es algo más de la moda, pero sí, se puede, todo es posible. Voy a crear diferentes cuadrados, diferentes triadas, diferentes, jugar con colores análogos, con todo eso es posible. Lo bueno ahorita es tratar de seguir las reglas, tratar de seguir aplicar estas normas, hasta entrenar el ojo, porque normalmente a veces precisamente lo que le gusta a uno realmente no es lo más armónico. O sea, hasta que uno procura entonces entrenar un poco más el ojo, un poco más el ojo, a veces uno ve algo que dice, oye, como que no me cuadra y uno no sabe qué es. Entonces ya con mucho tiempo observar los juegos de colores, ya empezamos a ver qué es lo que realmente queremos buscar, qué es lo que sobra y qué es lo que necesitamos. Existen diferentes herramientas para trabajar con el color. Podemos hacerlo incluso a mano, de hecho al principio es bueno utilizar el color para nosotros ir como que reflexionando, porque el aprendizaje del color es algo que no tiene fin. De hecho, los pintores pasan eso es lo que ellos más estudian, el color es su vida. Y como diseñador de modas, bueno, el color es muy importante porque a través de él se van a expresar muchísimas cosas. Tenemos, por ejemplo, en Adobe la función de Pantone, en Adobe Pantone. También tenemos paletón.com, que es algo que es muy útil porque ellos permiten utilizar tonalidades diferentes en sus saturaciones y brillos diferentes, pero también entonces uno puede utilizarlo en la cantidad, en la proporción que uno quiere aproximadamente, porque uno puede utilizar colores ya sean complementarios o utiliza triadas, lo que uno quiera, pero entonces siempre va a haber esa proporción de que, por ejemplo, utilizo el 20% amarillo, entonces utilizo el 10% rojo y voy a utilizar, por ejemplo, el 70% del resto de la ropa va a ser blanca. Entonces, también importan los porcentajes en los que se utiliza porque, bueno, precisamente van a formar parte de todo lo que el color desde el punto de vista compositivo. A veces, por ejemplo, se ven prendas que son completamente simétricas, son prendas que son muy estáticas, se utilizan, por ejemplo, colores de tonalidades grises y se utiliza un broche amarillo, por ejemplo, enorme, de un solo lado. Entonces allí va a generar más peso visual, va a llamar más la atención y bueno, todo va a depender de lo que se quiera. Estas herramientas son muy útiles para entonces practicar lo que son todas estas formas de utilizar el color, y para crear paletas de colores. Bueno, hablamos sobre el tono, hablamos sobre la saturación, el brillo. El brillo es muy, muy, muy importante porque precisamente el, es una de las primeras características que lo que es capaz de captar el cerebro, porque el ojo lo capta todo a la vez, o sea que es la base para generar como que esa forma del color. Tenemos que un ejemplo de esto es esta pintura que es de Monet, que si nosotros lleváramos el brillo al mínimo, en el cual vamos a tener es la escala de grises,
Observamos entonces que es como que todo fuera igual en la parte de abajo. Y son entonces las diferentes saturaciones y tonalidades que van a permitirnos ver las flores y bueno, sería todo casi que, bueno, un brochazo con algunas tonalidades un poquito de oscuras. Entonces, ¿qué pasa? Lo menciono porque cuando vayamos a utilizar a veces monocromías o bueno, diferentes colores con muy saturados o menos saturados, importa mucho el brillo también. Eso también importa bastante porque él va a hacer que algo también desde el punto de vista compositivo también salga más y sea lo primero que veamos o pase más desapercibido. Para que veamos entonces incluso lo que es el estudio del color, hay que empezar a volvernos fanáticos del color, del uso del color. Incluso hay algo que se llama color del año, por cierto. Eh, Pantone tiene su propio, es como el premio al color del año. Este año es un amarillo con una saturación media, muy brillante, sería como lo que uno llama como amarillo pálido, que representa eh, algo así como por la misma situación del COVID, como que representa la esperanza, representa volver a creer en los sueños, volver a la alegría, volver a, pues, a salir, o sea, ese tipo de cosas, ellos lo querían representar o fue el color que ganó este año. Tenemos que incluso ahí existe lo que es el trend del color, o sea, el fashion color trend, que es como el color que está de moda, el color que se está utilizando. Los colores en la moda también van a depender de eh, precisamente de lo que es la moda, lo que es el estilo, lo que es la tendencia. Pero el diseñador puede jugar, utilizar el color que está de moda, pero también así puede no hacerlo. O lo hace, pero también utiliza sus colores, sus paletas habituales, o simplemente lo hace siguiendo lo que serían las tendencias de las temporadas, que si otoño-invierno son diferentes a las otras temporadas. Por ejemplo, los colores que se encuentran actualmente en, o sea, que están de moda ahorita en otoño-invierno 2021-2022, que es esta en la cual se está diseñando y se está sacando las paletas de colores, tenemos estos colores, el el Winery, Illuminating, Visa Blue, el Tomato Cream, todos estos que vamos a ver aquí, el Green Bee, son colores así como eh, que, que de cierta forma como que muy con cierto, bueno, el brillo es bastante, eh, tiene bastante brillo, no tan saturados. Y bueno, son tonalidades que podemos ver. Las primeras todas se encuentran cerca del círculo cromático. Tenemos también para esto es el otoño-invierno, que también otras opciones que tenían estos como que Ultimate Gray, eh, el After Midnight, estos colores que son más los comodines, por decirlo así, como los colores más neutros que presentan entonces. Ok, entonces, como yo decía antes, es es una moda entre los estudiantes o es algo que comúnmente hacemos cuando estamos aprendiendo. De hecho, yo como estudiante también llegué a hacerlo, pero de hecho todavía lo hago, pero es porque ya es mi elección. O sea, ya me gusta muchísimo, es algo muy personal, de que me gustan los colores muy, muy fuertes, o sea, con mucha saturación. Me gustan los colores complementarios, me gusta, o sea, es algo muy personal. Pero también me doy cuenta con el paso de los años que veo que los estudiantes reproducen mucho esto, o sea, siempre como que tendemos a utilizar los que conocemos como colores primarios
que ya sabemos que también hay otros colores, o sea, primarios en el CMY. O sea, utilizamos los colores primarios del el RG, del RG, que tenemos como el amarillo, el azul y el rojo. Es muy común. A veces utilizan también colores secundarios, así utilizan verde o violetas, pero muy, muy saturados. Es algo muy, muy que sucede. Entonces, bueno, yo las animo a que también eh, busquen o recorran un poco más allá a los colores que se encuentran entre ellos, eh, con diferentes grados de saturación, porque bueno, las paletas de colores son muchísimas. Esto es un ejemplo de un vestido que me encantó, de hecho, de un estudiante, pero este vestido fue hace ya como 5 años, 6 años, algo así. Es uno de mis favoritos, precisamente porque tiene estos colores que a mí me gustaban mucho, pero como les dije, o sea, me di cuenta de que era un factor común, un factor común. Entonces ahí, cuando entra la pregunta, ¿y dónde están los demás colores? Hay muchos más colores, hay muchísimas formas, entonces, de que empecemos a combinarlos. Posiblemente en esta muestra que viene vamos a ver mucho esto, o sea, esta forma de usar el color, pero es porque está ahorita como que muy de moda en este momento, o sea, en este año, para esta época, está de moda ese tipo de uso del color. Aquí tenemos ejemplos, todos estos los pueden encontrar en los diseñadores de Vogue de otoño-invierno de este año, en Ready to Wear. Pueden encontrar, por ejemplo, como estos. Vamos a estudiarlo. Yo utilicé para crear esta paleta de colores a partir de esta imagen, utilicé a Pantone, a la herramienta para que a través de ella le permite a uno estudiar el color de lo que está viendo. Entonces tenemos este ejemplo. Aquí podemos observar un conjunto eh, de colores que se encuentran cerca en el círculo cromático. Vamos entonces a tener lo que sería una armonía del color. Se encuentran los colores no tan saturados, podemos observar, entonces crea aún más como que esta armonía porque las saturaciones de los mismos se encuentran eh, un poco más cerca del centro, siendo más al mismo tiempo un poco más, más brillosos. Y entonces ellos van a ser colores análogos, se encuentran cerca. En este segundo ejemplo podemos observar, por ejemplo, estas prendas que van a tener de igual manera, vamos a tener, eso sí, este color, eh, un poco, este color como cereza, es bastante saturado y los otros colores que se utilizan para crear esta composición son del mismo tono o muy cerca de este tono, o sea, son de este mismo tono con diferentes grados de saturación y de brillo. Entonces esto se convierte entonces la utilización análoga del color que al mismo tiempo por el diseño propio que tiene esto da dinamismo y no cansa el ojo, no crea como que algo tan rígido y tan simétrico, a pesar de que es bastante simétrico el color. En este caso, le da dinamismo, le da alegría, le da juventud y el simbolismo de estos colores, como el rosado y el rojo, tenemos que es femenina, es fuerte, pero al mismo tiempo pues es un poco más sensible, cariñosa, es como, eh, ¿no? Todo eso que vamos a observar a través de este color. Bien, entonces vemos acá outfits con tonalidades beige, eh, gris, como que se va mucho a los colores neutros con la utilización del marrón mm, saturado, pero al mismo tiempo se ve que con un brillo un poco menos disminuido. Esto está yéndose un poquito a lo menos brillante, pero se contrarresta con el color beige claro, como y al mismo tiempo es como que más bien como un blanco, como hueso, que se puede observar allí. Siendo entonces, desde el punto de vista del círculo cromático, realmente aquí está más que todo lo que es el juego de los grises con entonces el juego ya del propio tono marrón.
o tonos ocres. En esta otra, bueno, vamos a observar, buenísimo, porque aquí están muchísimos colores y si lo llevamos al círculo cromático, que es lo ideal, para poder estudiarlo bien, podemos observar aquí que hay diferentes complementariedades, hay un juego entre ellos siendo lo que se llamaría ya como que son doble, hay dobles separaciones complementarias y también con cierta, o sea, son como compuestos en sus colores, en los cuales tenemos las tonalidades frías, algo así sería como tonalidades frías versus tonalidades muy cálidas, pero se encuentran no de forma tan fuerte. Esto funciona porque no todos son súper saturados. Por supuesto que hay diseñadores que harían exactamente esto con la saturación al máximo y con el brillo al máximo. Pero em, fijémonos cómo esto, aunque tiene muchísimos colores y se contrarresta por ese chaleco, y porque no está al 100% de saturación con el 100% de brillo, porque entonces podría ser muy fuerte. O sea, no es que está mal. O sea, precisamente cada persona puede utilizar el color como quiera, pero también es parte como de la belleza buscar la armonía, porque es como realmente el juego del color. Muchas veces cuando se está haciendo creativo, uno dice, bueno, es que a mí me gusta así, es que yo lo quiero así, es que... Y sí, o sea, eso está muy bien, eso está muy bien, pero también es importante como que procurar buscar cómo puedo buscar un poco más la armonía, porque entonces es tratar de aprender más, expandir el horizonte. Después de que uno se expanda el horizonte, que uno busque nuevas formas de hacer las cosas, ya después uno escoge sabiendo, o sea, uno escoge, no es que ya, o sea, sí, he recorrido muchísimas tonalidades, he hecho eh, muchísimas triadas, muchísimos cuadrados, muchísimos juegos de colores con diferentes tonalidades y saturaciones, pero me quedo con esta. Y bueno, eso va a tener entonces que, bueno, el impacto en el que lo ve. Porque eso es lo otro, o sea, uno utiliza el color como uno le gusta, pero siempre entonces el usuario es el que va a decidir y va a decir, uff, no, esto está demasiado fuerte. O va a haber gente que diga, wow, me encanta, me lo voy a poner todos los días. Entonces, bueno, para el color, para estudiar el color, para comprender el color, es bueno que nos inspiremos tanto en las emociones como en los otros diseñadores, como en el mundo que nos rodea. Podemos observar, por ejemplo, cómo en la fotografía o en el cine o en la pintura se utiliza el color para comunicar todas estas cosas. Incluso podemos ver acá cómo se estudió el color hasta teniendo en esta pintura sabiendo el peso que le estaba dando ese color, de la cantidad que había ahí en esa pintura. Y aún así podemos observar cómo los colores cálidos, bueno, eran lo primero. Entonces, claro, este es el estilo que tenía Van Gogh. En este caso, él se lo llevaba a la complementariedad al extremo. Y en los diseñadores vamos a ir estudiando, eh, pronto vamos a ir viendo cómo ellos van utilizando el color, pero sabiendo que también existen muchas otras formas. Por ejemplo, vemos acá esta escena de Harry Potter, por ejemplo. Bueno, aquí, hija, muy triste, quería mostrar algo de tristeza, de la pérdida, del duelo, entonces utilizaban colores que llevaban a la nostalgia, a la muerte, incluso sabemos que este personaje, bueno, era muy elegante, ¿no? Entonces le daban, y muy elegante, como que muy témpano de hielo, entonces tenía como que este color característico del negro. De hecho, él era pálido y negro, o sea, al mismo tiempo, ¿no? Los colores. Pero fijémonos de otra cosa interesante, que es que no se utilizan negros y blancos puros, que sí, o sea, sí van a ver, y de hecho vamos a ver algunos ejemplos en la próxima clase, espero, pero tenemos que ver que las paletas de colores pueden ser muy ricas. Es decir, se utilizan, en este caso, utilizaron negro, utilizaron blanco, pero utilizaron también, o sea, colores con mucho brillo, casi que blanco.
y tonalidades azules, azules marinos, grises, y morados, para poder recrear toda esa composición. En esta arriba tenemos el sombrero loco, por ejemplo, que precisamente estaba loco y era como que muy creativo, le daba mucha alegría, había mucha juventud, jovialidad en él, en el personaje, lo que quería transmitir, y era al mismo tiempo como que parte de la naturaleza allí. Entonces utilizaban todo el vestuario marrón, tonalidades de naranja, con algunos toques de amarillo, y todo lo que lo rodeaba era como que de colores similares. Entonces así vamos a empezar a entrenar el ojo. Entonces, mi recomendación también es que no observen solamente prendas muy básicas o muy sencillas, o este o muy de cosas o sea, acostumbrar el ojo a cosas nuevas. Acostumbrar el ojo a ver el ojo, o sea, usar el ojo a través de como unos nuevos lentes en los cuales vamos a observar el color como una herramienta. Tenemos entonces este Google Arts and Culture, que es como esta biblioteca que tiene Google de todas, o sea, de muchas obras con artistas, movimientos artísticos. Incluso dividen todo eso por época y color, en la cual nos permiten ver, por ejemplo, a través del color. Buscamos muchas obras que estén relacionadas en el color. De esa forma podemos entonces, luego en otras clases, más adelante, empezar a buscar cómo es en la inspiración. Vamos a estudiar un poco más lo que es toda esa, em, cómo crear a través de referentes, para que entonces no sea completamente, o sea, no, para que haya un fondo, para que haya lo que llamamos como que la justificación de lo que vamos a ir creando. Y a observar entonces diseñadores que hagan cosas nuevas, o que se atrevan a utilizarlo de diferentes formas. Entonces, también vamos a tener para la próxima clase una, una actividad en la cual vamos a observar, a cada estudiante se le va a asignar un diseñador diferente. Entonces, van a ser, pueden utilizar dos o tres diseños, o sea, dos o tres prendas que ellos hayan creado de las colecciones que les voy a mandar. A cada una le voy a asignar, y de ahí van a sacar dos o tres, y van a estudiar el color, van a sacar la paleta de colores de esa colección, y me van a decir cómo ustedes lo relacionan, o qué creen que quería el diseñador transmitir. Y también pueden hablar un poco, o sea, quisiera que hablaran un poco sobre esa composición, pero sobre todo sobre la utilización del color que tuvieron. De esa forma, o sea, no necesariamente tiene que gustarles el diseñador, no necesariamente es que el diseñador va de feo o bonito. No, así no se evalúan las prendas. O sea, las prendas se evalúan mucho más allá de poder, si algo no es agradable, si algo no es armónico, entonces nosotros tenemos que saber por qué es que sucede eso. Entonces, estos ejercicios es para llegar a comprender eso. O saber que a veces se hace a propósito, a veces ellos lo hacen a propósito, pero cuando uno está aprendiendo, uno a veces sí lo hace sin querer. Entonces, buscamos la armonía, vamos a ver cómo lo hacen otros, y entonces vamos a decir, bueno, eh, el formato para explicarlo va a ser que cada persona me va a decir, bueno, este color significa, estos colores transmiten esto, esta persona utilizó, esta es la paleta de colores. Yo quiero que, así como yo lo hice en Pantone, ¿sí? En los colores, cada uno también me coloque la imagen, las dos imágenes o tres imágenes de los outfits con sus paletas de colores. Y allí mismo, porque se encuentran en Vogue, pueden observar, creo que la descripción de esa colección. Entonces, para que vayamos estudiándolas como un todo.